Sí, voy a tomar un momento para organizar aquí algunas preguntas y ya comenzamos con esta parte. Bueno, pero sí necesito. Entonces, con algunos comentarios, preguntas que tienen que ver con dos cosas. Una con el procedimiento que tuvieron que hacer para concretar los grafos y otra con el significado de los grafos, ¿vale? Entonces, es para empatar las dos cosas. Entonces, si me haces el favor y compartes, creo que es la diapositiva 5 o la 4, no estoy seguro. Sí, listo. Entonces la 5. ¿Cuál es el significado de la secuencia de capacidades número 6? No, mentira, número 5. Número 5 tiene que ver con el estudiante establece el codominio, es decir, las imágenes del problema. Para Ok, entonces, la primera tarea sería entonces establecer esos valores del costo, para la segunda tarea sería establecer los valores de la materia. listo. Entonces ya, El estudiante ya identificó la regla de correspondencia, la representó simbólicamente, ahora tiene que representarla y es donde decide irse a la representación de ese 6 que tabular. vale. Entonces, em, lo pregunto por lo siguiente. Ah, que si no nos escuchamos, dice Estefan, tal vez debamos acercarnos a otra cosa. O, bueno, sí, es que aquí, sí tienes razón. Espérame porque tenemos aquí Porque vamos en activen un micrófono allá y yo cierro acá. Estefan. ¿Ahí nos escuchas? Escucho perfectamente. Ya. Bueno, profe, eso tiene que ver con el establecimiento de las imágenes del problema. En el caso de la tarea 1.1 sería establecer esos valores del costo y de la tarea 1.2 del porcentaje de batería. Aquí pues después de que el estudiante realiza esa caracterización, pues entonces él ya decide si qué tipo de representación va a utilizar. En este caso tabular. Vale, entonces lo pregunto por qué. Porque con lo que me acabas de decir entiendo dos cosas. Una, hay un procedimiento y la otra está como la toma de la decisión, pero son dos cosas diferentes. Entonces hay que separar hasta dónde es procedimiento y dónde inicia o cuál es la secuencia de decisión, ¿vale? Literalmente, ¿qué dice el texto en su tabla de secuencias de capacidades? Reconocer codominio a partir de la regla de correspondencia. Pero me puedo hacer una pregunta ahí. Entonces, eso que acaban de decir es un procedimiento, ¿sí? Ahora sí es la pregunta. En este caso, digamos que para subsanar un poco eso, nosotros como grupo podemos añadir una capacidad nueva relacionada con establecer el tipo de representación o establecer una representación. O sea, a eso es lo que va a decidir qué representación usar, mejor dicho. Esa sería la capacidad de decisión. Bueno, y Así esa es. capacidad de decisión, pues entonces se convertiría en una secuencia.
Sí, es que no sabíamos que, o sea, que después de que ya el estudiante reconoce todos los elementos de la regla de correspondencia, dice, ahora lo voy a representar. Entonces, ya que he llegado a ese punto, dijimos, solo puede seguir a qué tipo de representación. Pero voy a intentar hacerlo acá para que ustedes lo vean y que se pueda interpretar un poco en lo que estamos compartiendo. Dime. No, 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 así está bien. Entonces, si nos ubicamos en ese grafo que están compartiendo, tienen S4 es un procedimiento, tiene errores asociados, o sea, ustedes ahí ya están previendo que el estudiante se puede equivocar haciendo ese procedimiento. Si S5, como lo acaban de leer literalmente, es un procedimiento en términos de reconocer el codominio, creo que uno de los comentarios que les hice es cuál es la evidencia que van a tener para eso. O sea, cómo van a saber que el estudiante reconoce el dominio, lo que sea. ¿Sí? Entonces, reconocer qué implica como evidencia. ¿Sí? Les he insistido en que ustedes cuando trabajen con los estudiantes, o mejor dicho, cuando trabajan con sus estudiantes y están revisando su trabajo, pues ustedes necesitan ver qué fue lo que hicieron los estudiantes. Y ese ver qué hicieron, pues es ver qué escribieron. Si estaban graficando, qué fue lo que hicieron en la gráfica, si ubicaron puntos, si hicieron la operación, si tuvieron en cuenta los signos, si usaron bien la potencia, lo que sea. O sea, pero es el texto que ustedes tienen como evidencia de los estudiantes. Y ustedes pueden ver si el estudiante se equivocó haciendo la operación o haciendo el dibujo o haciendo lo que ustedes estaban esperando que hiciera. Para cada una de estas secuencias de capacidades que involucran capacidades como procedimientos, deben pensar en cuál es la evidencia de esos errores. O sea, qué es lo que ustedes se imaginan que se van a encontrar escrito que les va a permitir decir, este estudiante se equivocó acá. ¿Sí? Que un estudiante no haga no es un error. ¿Vale? Porque pues no podemos decir es que se equivocó, no porque no tenemos evidencia. ¿Sí? No podemos decir que no sabe, pues porque no tenemos evidencia. ¿De acuerdo? Entonces hay una presunción de inocencia, como se habla en términos jurídicos. Hasta que no podamos demostrar que hizo algo, pues nos quedamos ahí. Entonces, en este grafo, S4 tiene errores 14, 15 y 16. Pero S15, que es el procedimiento de reconocer lo que quieren que reconozca, no tiene errores asociados. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cómo se soluciona esto? Entonces, S5 en el esquema del grafo debería estar eh, acá, en una secuencia, ahí donde está en esa ubicación, pero las flechas que salen hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo, no deberían partir de S5, sino que de S5 debería aparecer otra secuencia de capacidades, que aquí lo que voy a poner es otra secuencia de capacidades, que van a etiquetar como en el número que vayan, 50, porque ya vamos en la 49, por ejemplo. Y esa secuencia va a ser la secuencia de decisión. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el estudiante reconoce lo que ustedes están esperando que reconozca, que tienen la evidencia y tienen también los errores asociados, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante después de eso? El estudiante va a tener diferentes alternativas. ¿Cuáles son esas diferentes alternativas? Una, irse por S6, o sea, hacer tabulación, usar la tabla, ¿sí? O por S7, o por S8. 8. Eh, sí, tienes razón. Entonces, aquí aparece S13, ¿de acuerdo? Yo tengo una duda, pues. Señor. Respecto a la capacidad de decisión, entonces, ¿cuál sería el error asociado? No tiene errores No, asociados, porque lo hablamos hace 15 días. pero no debe aparecer evidencia de error, si simplemente la describimos y se toma como capacidad de decisión. Sí. Entonces, ¿por qué no tiene un error? Entonces, les recuerdo un poquito lo que hablamos hace 15 días. Y ya. Porque solamente o sea, solamente el estudiante,
se va a equivocar cuando comience a hacer algo, ¿sí? Ustedes solamente van a identificar que el estudiante se equivocó cuando el estudiante haya hecho algo, pero en el momento de tomar la decisión, ahí no incurrimos en errores. Sí, tal vez ahí yo tenía una confusión respecto a que todas las capacidades, o sea, si bien en el grafo no debería, o sea, mi entendimiento fue que en el grafo la capacidad o secuencia de decisión en este momento no habían errores asociados, pero en nuestra relación, en nuestra parte teórica, pues sí debería haber algo. Ese fue lo que Sí, tal pero vez no yo... en las secuencias de capacidades. O sea, son las únicas secuencias de capacidades que no tienen errores asociados. Ok. ¿Sí? Porque no son procedimientos concretos. Es un momento de decisión, o sea, cuando ustedes van a tomar una decisión, pues tienen las alternativas y en ese momento, pues todavía no han comenzado a hacer algo. Muchos no han hecho nada todavía. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo van a saber que se equivocaron? Cuando llegue a la Cuando SSL. comiencen a hacer las cosas. ¿Sí? Entendí. Entonces, por ejemplo, hoy en el almuerzo, ¿le van a poner picante o no le van a poner picante? Es un momento de decisión. Un poco. ¿Sí? Entonces van a poder decidir si le ponen o no le ponen. En ese momento se equivocaron, No. no saben, o sea, Si no lo han hecho, tomó y no le Ya cuando gustó lo o le pruebe, gustó, sí. ahí sí ahí ya no hay se han un error. equivocado en el momento de pensar en qué es lo que van a hacer, Listo. ¿ya? Ya, Pero es que si le ponen picante y prueban la comida, van a decir, dañamos la comida. ahora sí entendí. Ahí me equivoqué. Ya sé que me equivoqué al tomar esa decisión. No me equivoqué pensando en la decisión. Me equivoqué cuando comencé a hacer lo que seguía después de tomar esa decisión. Entonces, me dañé el almuerzo. Ahí es cuando sé que me equivoqué. Ahí está el error. ¿Sí? Yo sí lo había pensado, solo que es igual de ambiguo, no simplemente colocar la capacidad, pero sí, uno entiende que el Es estudiante importante. es importante establecer como ese punto de convergencia. Bueno, al menos solo es una, para este objetivo. Sí, porque creo que en otro grafo yo vi que habían como, o sea, según la descripción que ustedes hicieron en el documento borrador, aparentemente habían dos momentos de decisión. Y yo les comenté eso. Vamos a ver ahorita. Bueno, entonces, para avanzar con esta parte, primera parte, entonces, esa sería la corrección, ¿vale? En términos de la descripción, no hay que hacer mayores ajustes, porque es solamente agregar esta frase de el estudiante podrá, con el resultado de acá, después de reconocer lo que quieren que reconozca, después de decir qué error se presenta ahí, entonces pueden decir, con esa información el estudiante podrá hacer esto, 6, 13, 7, 8. ¿Sí? Y ya, y continúan. O sea que no hay que hacer un cambio de fondo en este momento porque pues afortunadamente es una secuencia que se puede insertar sin ningún problema. ¿Vale? Pero eso va a dar claridad después. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a saber, en el momento, ya cuando estemos en el próximo módulo, si estamos hablando de tareas de aprendizaje, si el estudiante no continuó desde acá, ¿fue por qué? Porque con la información que tuve acá, realmente no supo qué hacer. Y ustedes van a poder ayudar al estudiante y lo van a poder ayudar a que vea estas posibilidades. No a decirle, oye, pero es que aquí puedes hacer una tabla. No, a que él sea capaz de ver que con esta información que salió de acá, pueda hacer alguna de estas cosas. De eso nos vamos a preocupar en el módulo 4. Pero esta secuencia de capacidades de decisión lo que va a permitir es eso. Va a permitir identificar en qué momento el estudiante va a tomar realmente una decisión, o sea, dónde se parte de esto, en dónde tenemos que tener cuidado nosotros acá, qué es lo que le va a hacer falta. Y entonces, ¿será que pues esto no lo entendió muy bien? Porque si no ve hacer una tabla como una posibilidad, pues es porque no entendió que es una posibilidad, ¿sí? Entonces sigue siendo un problema. Si el estudiante se lanza a hacer cualquiera de estas, pues decimos, ok, ya entendió cómo es la relación, que puede generar, para qué le puede servir. Es posible que se lance a hacer algo, por ejemplo, en la secuencia 7, pero tache esto y después se meta con otra cosa y eso va a ser válido y eso lo van a poder ver, porque van a poder ver los tachones del estudiante en las hojas, por ejemplo. O si van a usar el computador, pues van a poder, o ya les había dicho, tienen que pensar cómo le van a pedir al estudiante que haga las cosas para que deje registro de la evidencia que ustedes necesitan, tanto de la evidencia de las cosas que hizo bien como las cosas que no hizo tan bien.
porque las cosas que no hizo tan bien es lo que nos va a informar los errores. Sí, perdón. Profe, a veces yo esa secuencia de capacidades, porque entonces digamos que en el establecimiento de una unidad didáctica, la secuencia de capacidades le permite al estudiante decir, bueno, profe, voy a utilizar la tabla de valores, profe, no, déjenme utilizar el computador. Entonces digamos que de ahí la importancia de esa secuencia de capacidades, porque entonces nos permitiría a nosotros adoptar dentro de la unidad didáctica el momento en que el estudiante pueda utilizar ese, en este caso el ¿En computador. qué punto el estudiante tiene esa opción? Exactamente. Y como lo describimos en los ejemplos de los documentos de los apuntes y lo van a ver con más claridad en el módulo 4, las tareas que propongamos también van a llevar al estudiante a pensar qué es más fácil en términos de procedimientos 6, 13, 7, 8, o qué es más difícil, y también tomar una decisión, ¿sí? Porque no todas las soluciones aplican para todos los problemas, aunque los problemas aparentemente sean los mismos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en las situaciones de cálculos de probabilidad, si los elementos del conjunto de la muestra que voy a trabajar son pocos, yo puedo usar pues unas estrategias como un diagrama de árbol, por ejemplo. Pero si ese conjunto son cientos de datos, pues un diagrama de árbol no va a ser funcional. Entonces yo puedo saber cómo hacer un diagrama de árbol, yo puedo saber que eso me puede dar una solución, pero cuando vea la cantidad de datos, aunque yo sepa que eso funciona, sé que no va a ser una buena idea meterme con eso porque se va a desbordar. Pero ese conocimiento que tengo me va a permitir tomar la decisión de no meterme con el diagrama de árbol. ¿Qué pasa si no conozco eso? Pues me voy a meter con el diagrama de árbol. Y cuando me dé cuenta en la tercera rama que esto va a ser imposible, pues tacho y me devuelvo. ¿Aprendí o no aprendí? Claro, porque ya sé que cuando tenga más de tantos datos, no va a ser funcional usar el diagrama de árbol. ¿Sí? Pero entonces fíjense que el conocimiento que yo tenga cuando aborde el problema me va a permitir saber si por ahí es el camino o si por ahí no es el camino. Y cualquiera de las dos cosas está, eh, me está permitiendo como profesor ver si el estudiante entiende o no entiende de qué se trata eso. Si yo entiendo, o sea, si yo veo que el estudiante está echando para atrás en un procedimiento, pues eso me da información, pues que el estudiante está entendiendo, ¿sí? O sea, se dio cuenta de algo. Después ya me sentaré con él y le preguntaré, bueno, aquí qué pasó y ya haré como la oficialización de las cosas, pero pues en ese momento es la información que yo necesito como profesor. ¿Por qué eso es importante? Pues porque en el aula trabajamos con muchos estudiantes y no tenemos la posibilidad de tener una conversación muy personal con cada uno para identificar con cada uno cuál es la situación que le genera dificultades. Pero si tenemos 30 estudiantes y después nos podemos sentar a revisar el trabajo de esos 30, vamos a poder identificar con lo que estamos viendo a qué estudiantes es a los que tengo que ayudar, ¿sí? Pero que tengo evidencia y no hacer suposiciones y no imaginarme cosas, sino es la evidencia concreta, ¿vale? Entonces, eso por este lado. Bueno, entonces, chequeado el primer punto. Me voy con la siguiente pregunta o la siguiente cuestión. Em, Aquí me regreso un poco, Gilmar, a una frase que hiciste en la diapositiva 6. La siguiente, ahí. Entonces, bueno, aquí primero me parece muy bien el esquema que usaron. Fíjense la diferencia en la presentación de la información cuando cambian lo que están señalando en los grafos. Antes estabas hablando de algo, ahora estás hablando de otra cosa. Y eso visualmente informa un montón, porque como espectador ya sé dónde me voy a centrar, ¿vale? Y te puedo seguir el discurso. Pero hiciste una frase que me generó un poco de inquietud porque dijiste algo sobre la secuencia 10 o alguna otra, que esa no va a estar aquí, sino va a estar en otra tarea. Entonces ahí me confundí un poquito. ¿Por qué? Porque, y aquí hago el otro comentario, porque lo que yo entendí es que este es el grafo de la tarea. Ese es el grafo del objetivo. Vale. Ok, entonces si es el grafo del objetivo uno, las tareas
cómo se diferencian dentro del grafo. A partir de, es que y para nosotros la gran diferencia, pues como el objetivo es representar, está en S10, S11 y S12, y es lo que Gilmar trataba de explicar. La tarea de un pide algunas cosas específicas como evaluar o descubrir el dominio o a partir de como la relación de tiempo-batería, Y la regla operativa. O sea, él no describe, eh, explica algo en la regla operativa, entonces él ya tiene que comenzar a descubrir a partir de los datos que entrega el problema. Entonces ahí es donde aparece S10 que va antes de S2 pero S2 para nosotros también es coherente en este problema. Porque S2 ¿cuál es? Que se reconoce el dominio de la función en el Entonces contexto. ya cuando el estudiante hizo S1 y S10 también reconoce el dominio en el mismo problema, que sería la T2. Entonces, vuelvo a la pregunta. En la frase que hiciste, hablaste de se excluyen secuencias de capacidades, o sea, que hay unas que no entran. dependiendo de la tarea. Vale, entonces, mm, si este es el grafo del objetivo, bueno, para las próximas presentaciones, en cuestión de forma, eh, agregar el título de lo que se está presentando. Entonces, este es grafo del objetivo uno, grafo de secuencias de capacidad del objetivo 1. La otra cuestión, que es lo que estoy tratando de descifrar acá, es que los caminos son diferentes en el grafo. O sea, hay, como estoy entendiendo, hay que hacer cambios en este grafo. ¿Por qué? Porque los caminos deben poder seguirse sin ningún problema desde el principio hasta el fin, independientemente de qué tarea estemos hablando. Me explico. Si este es el grafo del objetivo y yo abordo la tarea 1.1, yo debería poder hacer S1, S10, S2, 11, 3, 12, 4, 5. Si abordo la tarea 1.2, yo debería también hacer 1, 10, 2, 11, 3, 12, 4, 5. Pero lo que entiendo es que en la tarea 1 va a ser 1, 10, 2, 11, 3, por ejemplo. Pero en la tarea 2 va a ser 1, no va a ser 10, sino va a ser 2 y va a ser 3, 12. ¿Vale? Entonces va a haber un hueco. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la idea es, como es el grafo del objetivo, yo puedo identificar todos los caminos posibles en términos de procedimientos, pero que esos caminos posibles sean caminos que se puedan seguir con cualquiera de las dos tareas. Entonces, ¿qué modificaciones podrían estar ahí? Pues que debe haber una separación de los caminos. No, pues de hecho ya ayer lo habíamos dicho. ¿Tienes el micrófono activo allá? Es que ayer de hecho hablamos eso los tres. Dijimos, bueno, Gilmar partió, es que aquí hay una confusión entre las dos tareas cuando usamos S10, S11 y S12, que es nuestro conflicto. Entonces, lo que planteamos todos fue, bueno, puede haber otro camino, por ejemplo, pues como decimos, que en la tarea 2 sí se utiliza S1, S2, pero también S10, entonces ahí habría otro camino aquí arriba y todos también, igual las dos tareas van a llegar a S5 y de la misma manera parte de la secuencia 6, 13, 7 y 8. Entonces, de esa manera nosotros ya lo habíamos visto como de ese 1 sube a ese 10, baja a ese 2, entonces ahí ya se abre dos caminos. Y ahí ya estaría presente la diferencia, que para nosotros fue lógico la diferencia anoche cuando lo hablamos, porque pues decíamos, puede que el estudiante, como es el grafo, el objetivo, ¿cierto? Entonces tenemos que presentar todas las secuencias. Pero entonces en esa parte del primer proceso que el estudiante hace antes de representar, ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, ¿hay una diferencia? ¿Lo dejamos así o no? La solución.
Ya. Entonces, insisto, tómense el tiempo de revisar el documento de los apuntes. Para cada actividad no se tiene que leer todo el documento. El documento está organizado por secciones y esas secciones, aunque no sea explícito, corresponden a cada una de las actividades. Entonces, la actividad 3.1 tuvo una sección, la 3.2 tuvo otra, la 3.3 otra y la 3.4 otra, ¿vale? Y así va a ocurrir en el módulo 4. Entonces, si ustedes se van al documento de los apuntes, van a poder identificar. Me regreso a lo de la secuencia de capacidades de decisión. Ahí está explicado, ¿sí? Hay ejemplos de los grafos. Y esto que estamos viendo ahora, que es cómo se separan estos caminos con tareas independientes también. Y les voy a resumir esto acá. Sigo usando como referencia el grafo que estamos viendo en pantalla. Si, a ver, si nos devolvemos un poco al módulo inicial, a la sesión de inicio de módulo, perdón, y a algunos comentarios que les hice sobre las tareas, hay una cuestión importante y es que en todas las tareas, independientemente de qué se tenga que hacer, hay una parte inicial de los grafos que se va a repetir inevitablemente con cualquier tarea. ¿Por qué? Porque es la lectura, sacar la información, ¿sí? Identificar las variables, o sea, esto va a ser común a cualquier tarea, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en la parte final del grafo, o sea que en este sería 13 y 9, más o menos, pues también. Y esta parte va a ser común a todas las tareas. ¿Por qué? Porque aquí lo que se va a decir, pues lo que suele decirse es, ¿qué es lo que el estudiante va a hacer con la información? ¿Con cuál información? Con la que obtuvo. ¿En dónde? En cualquier lugar, porque pues todo esto va a generar información. Va a hacer algo con esa información. ¿Cómo va a presentar esa información y cómo se va a devolver desde el S9 en términos no de procedimiento, sino en términos de interpretación de información? ¿Cómo se va a devolver a identificar qué era lo que le estaban diciendo y entonces en el contexto de la situación que está por allá en S1, pues cómo va a presentar la información y argumentar por qué la información es válida? ¿Sí? Repito, estas secuencias finales y estas secuencias iniciales van a ser usualmente las mismas independientemente de la tarea, incluso a veces independientemente del objetivo, por lo que acabo de decir, porque son procedimientos, digamos, como estándar. ¿Cómo arranco a hacer una tarea? ¿Cómo finalizo esa tarea? Entonces, estos extremos de los grafos, pues ya los tengo definidos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues lo que está por dentro, que es la decisión y las formas de abordar o solucionar esa tarea. ¿Sí? Entonces, en ese grafo uno, como hay dos tareas, pues en algún momento esto tendrá que irse por algún lado y esto tendrá que irse por otro lado. ¿Sí? Que si es aquí en la secuencia de decisión, está bien. Entonces aquí ya estos dos corresponden a la tarea uno y estos dos corresponden a la tarea 2. O sea, 6 y 13 corresponden a las opciones de solución que da la tarea uno y 7 y 8 las opciones que da la tarea 2. Si hay opciones compartidas, pues entonces tendríamos que ver qué tanto está compartido, porque es posible entonces que una tarea contenga la otra. Entonces no serían necesarias dos tareas que están, digamos, permitiendo los mismos procedimientos. ¿Sí? Pero repito, eso está como ejemplo en el documento. Dime. Lo que también incluyendo la conversación del principio respecto a que al incluir todas estas secuencias de capacidades para el objetivo uno también se puede llegar a determinar de que el estudiante omita una de esas secuencias. Claro, o sea, sí, de acuerdo. Y es válido, ¿cierto? Ok. O sea, entonces, por ejemplo, digamos que al plantearle la tarea 1.1 el estudiante va a aplicar de S2 a S5 común y corriente. O sea, al aplicar tarea 1.2 digamos que el estudiante también puede, ahí se activa de S1, S10, o sea, todas las que tenemos ahí que implican pues una descripción detallada. Yo hablaba con Dani y con Paola de que va a determinar esto, realmente el nivel del estudiante. Va a depender, ya sea que tenga que utilizar o no la calculadora o que tenga que
que preestablecer una regla operativa antes de establecer en este caso una representación simbólica. No sé, entonces así, una de las soluciones que planteaba Tania es entonces establecer un nuevo camino para En la parte inicial, o sea, es que aquí en la parte inicial, que era como establecer un camino que, O sea, de ese uno, o sea, es que en la tarea 2 se supone que también compartimos ese uno, ese 2, ese 3 y ese 4, ese 5. Pero parte que es muy importante, el ese 10, 11 y 12, tendría que abrir otro camino donde también estén presentes ese 10, ese 11 y ese 12, pero que sean dos partes iniciales. Así estaría bien, ¿cierto? Ahora me surge una duda. Se supone que en la tarea, en las dos tareas del objetivo uno, nuestro centro es la representación. Entonces, por eso se comparten estos, pues se agrega uno, pero se comparten estas secuencias. No hay problema, ahí hace. es- Si quieres, para abordar eso, creo que usted ya tiene la solución. Avanza, por favor, hacia la diapositiva, creo que es de 12, 13, y usted ya tiene la solución. Ahí, sí, ahí, deja esa. Cuando digo ya tienen la solución es que ustedes usaron unas flechas en donde se ve claramente que pasa por encima de, por ejemplo, la conexión entre S23 y S16 y la conexión entre S17 y S18. La conexión de S17 a S18 está pasando por encima de la conexión de 23-16. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo acá? Pues que sale de S17 hasta el 18. ¿Sí? Entonces, en términos de representación del grafo, esta es la solución de lo que me estás preguntando ahora, de hecho, en mi interpretación de la pregunta que me estás haciendo. Entonces, no, bueno, son dos cosas. Una, aquí ya lo solucionaron. No importa cuántas secuencias de capacidades estén, no significa que el estudiante va a tener que pasar por todas las secuencias de capacidades. ¿Cómo voy a representar esto en el grafo? Así, esta es la solución. Evitando que las conexiones pasen unas por encima de otras. Y cuando pasan, pues cuando ponen esta representación de como ese salto, pues se entiende perfectamente de dónde a dónde va el procedimiento. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y me quedo con esta diapositiva para decir lo otro. El hecho de que como profesores pensemos en todas las posibles soluciones de una tarea no significa que el estudiante tenga que hacerlas todas, ¿vale? Lo que yo estoy haciendo es una previsión. O sea, yo lo que estoy pensando es, ¿con qué pueden salir los estudiantes ante una situación como estas? ¿Y por qué? Porque yo debo estar preparado como profesor para atender a todos los estudiantes, independientemente de la situación que cada uno de ellos escoja. Pero entre mejor sea el panorama que yo tenga de posibilidades, me voy a preparar mejor. Porque si un estudiante se va por lo tabular, yo debo saber cómo se hace eso, obviamente. Y como profesor debo saber en qué errores puede incurrir el estudiante para que cuando vea el error lo pueda ayudar. ¿Sí? Yo debo prever que el estudiante se puede ir por algo gráfico. ¿Y qué puede hacer con lo gráfico y dónde se puede equivocar para que cuando eso suceda, yo lo pueda ayudar? Que si al final de todo esto el 95% de los estudiantes se fueron por la tabla y solo el 5% por la gráfica, pues no pasa nada. Yo tuve el control porque yo preví tabla, yo preví gráfica. Supongamos que preví el uso de la calculadora. Ningún estudiante usó la calculadora. No pasa nada, porque el problema no es que no sigan lo que yo preví. El problema es que hagan algo que yo no preví y que yo no tenga cómo ayudarlos. O sea, que me tomen por sorpresa. O sea, eso no puede pasar. Eso en la práctica pasa. ¿Sí? Eso pasa. O sea, a veces uno cree que lo tiene todo bajo control y de repente sale un estudiante con una cosa completamente diferente y lo puede dejar a uno como, "Oh, espere un momento, ¿usted por qué hizo esto?" Y cuando uno se pone a indagar, ¿usted por qué hizo esto? Pues resulta que el estudiante pues tiene razón. Oiga, yo no había pensado en eso. ¿Sí? Y no pasa nada. Si sucede, perfecto.
Pero como estamos en una planificación, lo que estamos haciendo es una previsión. Imagínense que esto va a ser el próximo viaje que ustedes van a hacer. Entonces lo que tienen que estar es lo mejor preparados para que cuando ocurra algo, ustedes digan, listo, no hay problema, podemos controlar esto. Podemos ayudar al estudiante con ese problema que tiene. Y entonces va a poder fluir un poquito mejor. ¿Listo? Aquí, Angie, yo rápido hablamos de S14 y S14 tiene un error asociado, por tanto es un procedimiento. Nos surge la duda de aquí también tendría que estar la otra partida del secuencia. exterior. ¿Sí? Ok, listo. No, igual ya. No estoy bien. Si no hemos salido del objetivo 1. Espérame, ya estoy revisando aquí mis otras preguntas. Bueno, entonces eso. Hay secuencias que se excluyen. Ya entiendo entonces por qué sucede esto. Ya encontramos una solución para eso. ¿Vale? Entonces repito lo que dije antes del grafo. No es un problema de fondo, es un problema de forma. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es importante el problema de forma porque este grafo o estos grafos se van a convertir en el módulo 5 en otra cosa, de información. Y si este grafo no es lo suficientemente claro en términos de la representación gráfica, cuando le hagan esa transformación a un texto, que va a ser el texto que los estudiantes van a tener como esto es lo que vamos a hacer en clase, pues si no se entiende ese grafo, pues se van a meter en problemas después. Si lo dejamos bien estructurado en este módulo, ya después no tenemos que pensar en cómo hacemos para cambiarlo porque no vamos a tener que cambiarlo, ¿de acuerdo? Entonces estamos organizando la información. Eh, bueno, me ha apuntado aquí cuál es el grafo del objetivo. Bueno, esto ya me lo respondieron entonces. Ahora sí, diapositiva 10. ¿Cuál es esta? Esa. Entonces, me apunté acá, falta secuencia de decisión, ¿sí? Por lo que ya identificaron. Entonces, si nos vamos a esa diapositiva, pues ahí está la secuencia 14, la secuencia de capacidades 14, que tiene un error asociado, o sea que algo sucedió antes o algo va a suceder después, ¿sí? Si es después, entonces el estudiante hace algo, se puede equivocar, que es el error 39, y después puede hacer el procedimiento de la secuencia de capacidades 20 o de la 15 o de la 17 o de la 22. Entonces falta una secuencia de decisión, ¿vale? Listo. Entonces ahí, claro. Las diapositivas, bueno, ahí pasaste de la 12 a la 13, ya las vimos, entonces quieres pasa despacio, eso. Entonces lo que me apunté aquí nuevamente fue la organización de la información, entonces es mucho más legible la información y para ustedes también va a ser mucho más sencillo después entender cuál es el camino que corresponde a qué cosa. Y ahí está el camino de aprendizaje de representación gráfica, está pues digamos que individualizado cada posible camino. Pregunta, nosotros para las otras actividades de los módulos siguientes, podemos manejar un esquema así similar de presentación, porque es que yo había leído, pues en cuanto a la presentación del documento, obviamente estos colores no van, pero en la presentación de la actividad sí los podemos utilizar. Claro, lo que pasa es que en el documento, ¿qué sucede? Que este grafo está acompañado de una descripción, ¿sí? Y en la descripción ustedes cuentan S14, la secuencia de capacidades 14 en la que el estudiante hace tal cosa y se puede equivocar en estas cuestiones, luego hace el procedimiento tal, que es la secuencia de capacidades 17, en donde el estudiante puede incurrir en estos errores, y después va a hacer este procedimiento, pero esa descripción está contando lo que está contando este dibujo, ¿sí? Porque ese título o ese encabezado de ese párrafo de la descripción en el documento final está diciendo, este es el camino de aprendizaje donde el estudiante usa la representación gráfica y comienzan a contar la historia de cómo hace eso. Pero es lo que está aquí en naranja, ¿de acuerdo? Pero en la presentación creo que súper claro que este tipo de em, presentación, de la manera como resaltan las cosas, pues es mucho más legible. Entonces, bien por eso.
¿Qué más? Diapositiva 15. Vamos a la diapositiva 15. Creo que hay una anterior, yo me apunté aquí 15, pero es posible que desde la 14, sí, aquí 14. Bueno, aquí vamos a ver dos cosas. Yo no me, no sé si en el documento borrador estaba esta tabla tal cual, pero acabo aquí con la presentación de identificar algo, y es que una secuencia de capacidades va a contribuir a algún proceso. Cuando digo alguno, es a un proceso. Ya vamos a ver por qué. Porque puede ser el proceso de formular, porque en el momento de formular, como está en la tabla, en ese producto cartesiano del documento de los apuntes, pues el formular tiene una descripción para cada una de las capacidades matemáticas fundamentales, pero ese proceso de formular está cuando el estudiante hace como esa transformación de la información del problema a algo matemático. Eso es formular, independientemente de la capacidad matemática fundamental, pero ese es el proceso de formular. ¿Qué es el proceso de emplear? En términos generales, pues es usar lo que el estudiante conoce de las matemáticas, un procedimiento, una representación, usa lo que conoce y hace, opera. Ese es el emplear, ¿de acuerdo? Que es tomar la información, hacer la operación porque sabe que con esa operación va a obtener un resultado. O sea, no puede ser formular y emplear. Por ejemplo, entonces ahí tendríamos que revisar bien eso. O sea, no puede ser una misma secuencia de capacidades en dos momentos diferentes de la solución del problema, porque o está formulando o está empleando. Pero puede sí aparecer en varias capacidades. Por ejemplo, Sí, este claro, juego. Ok. claro. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué en varias capacidades? Pues porque puede ser que en algún momento tenga que comunicar la información que obtuvo pues, de lo anterior, entonces sí puede tener otra capacidad matemática fundamental. Pues aquí me surge una pregunta. Digamos que nosotros tenemos esta organización en cuanto a las secuencias. Uno podría leer mentalmente, pues realmente no sé si aparece en los apuntes, pero por ejemplo, toda esta primera parte de formular, uno lo podría asociar con esas primeras secuencias, esa segunda parte de emplear con estos procedimientos y de interpretar, y así sería. O sea, sí se puede hacer esa extrapolación. Claro, es que, pues digamos que si estamos pensando en un buen problema, eso es lo que debe suceder. ¿Sí se escucha? Que en la primera parte, que aquí en el grafo, podemos ver los procesos. Entonces, aquí en la primera parte está formular. ¿Dónde está el grueso de todo esto y lo que queremos que el estudiante haga? Acá, en emplear. Porque ahí es donde el estudiante va a usar ese conocimiento que tiene de las matemáticas. Va a usar esas matemáticas como herramienta para poder procesar la información y tratar de tener otra información que sea la respuesta. Y después, ¿qué es lo que va a suceder? Interpretar y evaluar. Ya tiene el resultado que en los grafos que tenemos, pues son esas últimas secuencias de capacidades. Ya tiene la información después de haber hecho las operaciones, lo que haya tenido que hacer, las gráficas, las representaciones. Tiene la información y va a validar esa información y va a decir si esa información es coherente con el contexto inicial. Aquí al inicio me estaban preguntando por cuántos gramos y aquí obtuve metros. Pues espéreme, algo pasó. Estoy evaluando. ¿Sí? Estoy interpretando y evaluando. Entonces, sí, Gilma, eso es lo ideal. Formular, emplear, interpretar y evaluar. Y entonces, perdóname, las secuencias de capacidades estarán asociadas a un momento del proceso de solución de un problema. Ahí lo que va a cambiar es la capacidad matemática fundamental que se activa. Exactamente. Pero, pero realmente el momento sí va a ser de acuerdo a este orden. Así es. ¿Sí? Bueno, teníamos los espacios de conversación. Ya. Pero nuevamente, les insisto, en el documento de los apuntes, estas explicaciones están ahí porque es justamente esa parte del procedimiento que necesitan. ¿Sí?
Les repito, no van a encontrar en el documento de los apuntes información para abordar su tema específico. No la van a encontrar, pero sí van a encontrar información para organizar este tipo de procedimiento. ¿Vale? Entonces, tómense tiempo de leer con un poco más de juicio el documento de los apuntes. ¿Listo? Entonces, bueno, con esta tabla, para volver a la tabla, tampoco es un problema muy complicado. ¿Vale? Entonces, espera, aquí sí hay un tema de fondo, tal vez, pero no va a ser tan profundo. ¿Sí? Porque entendiendo esto que acabamos de hacer acá en el tablero, que es como en un grafo se separan los tres procesos, digamos idealmente, pues cuando vayan a la secuencia de capacidades van a poder decir, ah, no, esta es más de este proceso que de este otro proceso. ¿De acuerdo? Estamos en el análisis. Y entonces yo les dije desde el principio, esto se trata de, tenemos información, tenemos un momento final que es este, y este va a ser la mejor propuesta que tengan. Pero vamos a comenzar a encontrar cosas como estas. Y pues no pasa nada, porque pues estamos aprendiendo y estamos viendo y dándole sentido, sobre todo, que es lo más importante, a estos procedimientos. Entonces revisan, por ejemplo, la secuencia 5, secuencia de capacidades 5, que según esta tabla, pues imagínense, en el grafo estaba como una secuencia de decisión y la secuencia de decisión pues no va a aportar a todas estas cosas. Entonces la secuencia de reconocer lo que dicen que tiene que reconocer, pues aquí está, en matematización y comunicación. ¿Será que sí es comunicación? En ese momento el estudiante está comunicando algo, o sea, ¿en qué? Tienen que revisar nuevamente la descripción de la tabla, de los procesos con las capacidades matemáticas fundamentales y revisar si hay coherencia entre ese procedimiento y lo que se está describiendo en términos generales en esa tabla. ¿Vale? ¿Tiene sentido que el estudiante esté comunicando ahí alguna cosa? Sí, no. Pues ustedes argumentan. Sí, ¿por qué? Porque aquí le pedimos que haga tal cosa. No, delete, borran la X y ya se acabó. Y en la descripción de la tabla tendrán que argumentar qué es lo que realmente sucede. Si no hay contribución en algún lugar, también tienen que argumentar por qué no hay contribución. ¿Vale? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en cuál no hay mucha contribución? En la primera, en el DLP, ¿qué es lo que significa? Espérenme un momento. Diseño de estrategias para solucionar problemas. ¿Por qué no hay más contribución en esa primera parte que es el diseño de la estrategia? Si estamos hablando de solucionar problemas, pues es un poco contradictorio que si hago énfasis en la solución de problemas, pues la contribución a este tipo del diseño, pues no sea tan grande como en las otras cosas. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Pues pueden argumentar y pueden presentar un argumento del estilo, aunque queremos trabajar la solución de problemas, no hay una mayor contribución a esto porque la información que estamos presentando es de cierta manera, digamos, les está ahorrando, les está evitando a los estudiantes diseñar. Porque digamos que el diseño, ya hay una parte del diseño en el ejercicio. No sé, estoy tratando de interpretar la tabla y de argumentarla. Tal vez tuvimos un error de comprensión, porque yo creo que sí es muy importante ahí la capacidad de decisión. En este caso, la que no hemos hecho, S24, por ejemplo, cuando el estudiante ya dice, bueno, ya interpretó la información, ya la identificó, entonces aquí decide qué tipo de representación. Es ahí es donde él diseña su propia solución, Pero no en la capacidad de decisión. no en la capacidad de decisión. No. La secuencia de capacidades de decisión, él no está haciendo cosas. Ok, entonces cuando hace Hace la la tabla, tabla, cuando cuando grafica, grafica, cuando cuando manipula, manipula, ahí ahí está estaría creando dado la la solución solución del del problema. problema. Así es. Sí, 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 Ya. o sea, las secuencias de decisión no van a aparecer acá, O sea, ni siquiera la porque no incluimos. son procedimientos. O sea, no vas a tener evidencia, ¿sí? O sea, todo lo que sea procedimiento debe tener evidencia. Todo lo que sea error debe tener evidencia. Lo único que no va a tener errores ni evidencias, pues son las secuencias de decisión. Lo digo de otra manera. La secuencia de decisión va a ser el punto en el que el grafo
o la representación de la caracterización del objetivo va a marcar una diferencia. Y ese punto de diferencia va a ser qué sistema de representación o qué procedimiento es el que sigue en el proceso de solución de ese problema. ¿Vale? Pero cuando el estudiante elige la tabular, no formula, ya emplea, ¿cierto? Claro, Ya, ok. porque se supone que el estudiante cuando hace la tabla está haciendo uso de lo que sabe de las reglas del sistema de representación. Entonces ya sabe que en la tabla es importante identificar qué es lo que va a ir en las filas, qué es lo que va a ir en las columnas, ¿sí? ¿Y en qué errores puede incurrir? Pues que asigne un valor a una columna cuando realmente el valor debería estar en una de las filas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, a revisar esto y a pulirlo un poquito más. Bueno, sigo con esa tabla. Entonces, en la explicación, pues aquí están las franjas de color azul en la secuencia de capacidades 1 y en la 9. Entonces, así como hay una, digamos, interpretación horizontal, sería muy valioso escuchar cuál es la explicación en la vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vertical, si quieres, pasa la 15, por favor. Y a la siguiente creo que también es de esta tabla. Entonces son 15, 14. Ok. Entonces, fíjense que la contribución está, digamos, piensen en un total. ¿Dónde se totaliza la contribución? Si yo estoy pensando en la contribución a un proceso y a una capacidad matemática fundamental, ¿dónde totalizan esa contribución? En la vertical. Porque al final, por ejemplo, si nos ubicamos en, bueno, no estamos viendo allá, si nos ubicamos en esta tabla, entonces si nos vamos a, listo, entonces, es la expectativa a nivel superior que tiene más contribución o menos contribución. ¿Cómo sabemos cuáles son las capacidades matemáticas que tienen más o menos contribución? Pues haciendo una cuenta muy sencilla, pues contamos en la vertical, pues cuántas X marcamos. Y entonces aquí, por ejemplo, hay una en emplear que es 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 marcas, pero hay otra que solamente tiene 2 y hay otra que solamente tiene una. Entonces, ¿dónde hay mayor contribución? O sea, esto no es que le estemos asignando un valor cuantitativo, sino que es lo que nos permite hacer una cuantificación simplemente para ver cuál tiene más y cuál tiene menos. Y no estamos cuantificando, o sea, en términos de la contribución como tal, ojo con esta idea. En términos de la contribución, no estamos cuantificando las capacidades matemáticas fundamentales, ¿no? Sino que esto nos ayuda a identificar cuántas secuencias de capacidades están contribuyendo a esa capacidad matemática fundamental en ese proceso, ¿sí? Y podemos ver que hay más secuencias de capacidades que contribuyen a una que a otra, ¿de acuerdo? Y también podemos pensar, desde el inicio queremos contribuir más a esta capacidad matemática fundamental en este proceso. Con este análisis, ¿lo están logrando? Puede que sí, puede que no. Si lo están logrando, pues perfecto, van bien. Si no lo están logrando, entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo están logrando? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cambió la perspectiva que tenían? ¿O sigue siendo la misma? Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Sí? Pero entonces, ojo con los totales. En el documento de los apuntes, insisto, hay ejemplo de una tabla con los totales y la descripción de la tabla, ¿sí? No, De, realmente se nos pasó, pero eso sí lo teníamos presente. Sí, de hecho, vale, pensamos en la tabla que es. Pues, allá creo que ya hay, ¿no? No. Ahí ya. Listo. Nosotros pensamos, la tabla que nos presentó en la exposición de la clase pasada parecía ese total, pero nosotros fuimos al módulo y no vimos eso, entonces no sabíamos si hacerlo o no. O sea, ese fue lo que, pero de hecho sí lo pensamos, o sea, si teníamos que hacerlo, pero no, ese fue nuestra dificultad, creo.
pero entonces podríamos hacerlo y presentarlo como la tabla formal. Ok. Sí. Bueno, ya hablamos de cómo va a quedar registrado esto más adelante, pero tienen que pensar en eso siempre. O sea, ustedes están haciendo una autoevaluación todas las semanas de la propuesta que tienen y están tomando decisiones con respecto a eso. Están diciendo, esto va bien, esto no va tan bien, vamos a irnos más por este lado, vamos a irnos menos por este otro, pero son sus propias decisiones. Insisto, no vamos nosotros en ningún momento a decirles cómo tienen que abordar su tema con sus estudiantes. Les estamos mostrando una cantidad de procesos, de técnicas para que ustedes tomen esas decisiones y digan, según mis estudiantes, los que yo tengo en este momento, los que voy a tener cuando implemente, entonces con ellos es mejor hacerlo de esta manera. Conociéndolos como los conozco, esto va a ser mejor de esta otra manera. Conocimientos previos que tienen, estas cuestiones. Materiales que tienen, recursos que tienen. Entonces, fíjense que todo está centrado en sus estudiantes y esto solamente es como la estructura de cómo hacer que esa previsión sea lo mejor posible. Bueno, seguimos entonces. Ojo con esa tabla y con la interpretación de esa tabla. Bueno, y una cuestión ya de forma. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva, que es aquí la coherencia con el análisis de contenido. Una cuestión de forma, sencillita. El, la información, digamos, la sustancia de esta diapositiva está en el grafo que tienen ahí abajo, con los sistemas de representación. Perdóname, esta es la estructura conceptual, perdón, con los conceptos, pero es lo que menos se está destacando en la diapositiva. Entonces, lo que se puede hacer en estos casos es reducir el título y entonces que no quede coherencia del conjunto de los objetivos con el análisis de contenido. Pues resuman eso, coherencia con el análisis de contenido. Por ejemplo, ya entonces se ganan una línea de la diapositiva, lo de la estructura conceptual no importa porque se centran en la imagen que tienen allá abajo. ¿Listo? Y eso se puede ir en el discurso. Entonces, en tipos de coherencia con el análisis de contenido, entonces, estos fueron los contenidos y entonces ya estás ubicando de qué vas a hablar. Pero que la imagen se vea porque a mí me tocó hacer un poquito de esfuerzo para poder identificar qué es lo que estás mostrando y sobre todo en lo que te centraste aquí, pues fue en lo que está con un recuadro, una línea más gruesa. Entonces, eso se entendió, pero pasa a la siguiente. Aquí ya no, aquí ya se cambió la estructura, ¿sí? Entonces aquí ya, bueno, sistemas de representación, pero entonces ¿son todos o son algunos? Si son algunos, pues ¿por qué no hicieron lo que hicieron con la diapositiva anterior? Pues señálenlos. No tienen que modificar la imagen. Usen herramientas de presentación y háganles lo mismo que hicieron con los grafos, un rectángulo, alguna cosa que lo señale. Pero cuando se describa, pues debe ser, digamos, una descripción concreta y al punto de qué es lo que van. ¿Es necesario presentar todo esto? Pues posiblemente no, solamente seleccionen los que están y dicen, de tantos que tuvimos, estos fueron los que escogimos. Ya, eso es lo que necesitan transmitir nomás. Y a la siguiente, lo mismo acá, y pues con un poquitico más de información. O sea, porque la fenomenología es una cuestión muy rica, porque les está diciendo cuáles son las situaciones que le dan sentido al tema. Entonces aquí pudieran haber hecho una relación con las tareas de qué de esta fenomenología usaron en las diferentes tareas. Entonces, la tarea uno en la situación tal, nos centramos en este contexto fenomenológico. En la tarea 2 estamos haciendo esto, y en la tarea 3 y la tarea 4, ¿vale? Y eso es lo que debe estar en el documento final. Poder hacer esa coherencia, o mejor, poder describir esa coherencia en términos de lo que tienen hasta el momento con lo que tenían antes. Entonces, conceptualmente, ¿dónde están las cosas? Ahí están las tareas. Sistemas de representación, ¿dónde están? Ahí están con las tareas. ¿En qué momento? Cuando el estudiante hace tal cosa. Está explícitamente lo tabular, está explícitamente lo de lo simbólico, pero es la manera como ustedes deben realmente mostrar qué es lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Eh, y bueno, porque si no queda muy general. Y lo último es lo de adaptación. Ya. Y acá entonces vuelvo a hacerle ese comentario
pues que creo les he hecho en las últimas dos presentaciones. Eh, Uno tiene que ver con el uso de GeoGebra. Entonces, GeoGebra es un recurso, ¿sí? Que todos los estudiantes tengan acceso a GeoGebra, está bien. GeoGebra va a ser una opción, como lo entiendo, ¿sí? Es un camino posible, o sea, el estudiante va a poder decir, yo voy a hacerlo con GeoGebra. Entonces, ¿qué tan, qué tanto peso le van a dar al uso de GeoGebra? Porque si es una opción, pues es una opción como cualquier otra. No, pues es que en el libro Activa de tu computadores, micrófono. según lo hemos conversado con Gilmar, o sea, GeoGebra no es una opción, o sea, sí entendemos que hay más graficadores, que hay más calculadoras como GeoGebra, pero los estudiantes ya están acostumbrados al uso de GeoGebra y por eso se centra nuestro sistema manipulativo en GeoGebra, porque es lo que ellos ya conocen, lo han experimentado y Gilmar y los estudiantes lo han interpretado muchas veces. Entonces, por eso ya no hay otras opciones, o sea, ya decimos GeoGebra. O sea, yo entiendo el punto al que se refiere, pero entonces eso implicaría incluso crear un camino de aprendizaje nuevo a partir de una tarea nueva, ¿no? O sea, el solo hecho de que un estudiante, sabes que lo que le entiendo al profesor es garantizar de que si va a ser algo potente en nuestra unidad didáctica, pues entonces se garantice una secuencia de capacidades, o sea, con la manipulativa podríamos decir que tiene, pero no sé si eso le daba, pues si le hace perder fuerza a la estrategia, que quede solamente con opción. Bloquea tu micrófono un momento ya. Yo creo que en la frase que hiciste está la respuesta y la voy a transformar en una pregunta. ¿Ustedes quieren potenciar el uso de GeoGebra en su propuesta? Por eso es la pregunta, o sea, no tienen que responderme ya, pero fíjate que en la frase que hiciste, pues está la respuesta. Si quieren potenciar el uso de GeoGebra, debería ser un punto central de la propuesta y debería verse en los grafos de los objetivos como algo central. Si es una opción, pues está bien como está, porque es una opción. Ahora, pues igual la pregunta queda, pero les adelanto un poco lo que vamos a hacer en el módulo 4. Ustedes van a pensar en tareas de aprendizaje. En esas tareas de aprendizaje puede ser que tengan una tarea que se centre en el uso, bueno, no en el uso de GeoGebra, sino que GeoGebra sea el recurso central. Entonces, una tarea de aprendizaje sí puede ser usando GeoGebra, encuentra lo que sea, ¿sí? Entonces, la tarea de aprendizaje va a ayudarle al estudiante a que identifique lo que ustedes quieren que identifique. Luego, en el examen final, que va a ser una tarea prototípica como estas, pues lo que ustedes esperan es que el estudiante tenga la opción de usar GeoGebra y que tome la decisión si quiere o no usarla. Pero en alguna tarea de aprendizaje, ustedes ya le dieron la información de cómo pueden usar GeoGebra, ¿sí? Entonces recuerden que estas tareas prototípicas, que son tareas de evaluación, son tareas ideales. O sea, es lo que yo me estoy imaginando que en el próximo semestre un estudiante, después de ver el tema, va a ser capaz de hacer. Las tareas de aprendizaje que vamos a comenzar a trabajar a partir de la próxima semana, lo que deben ayudar es a garantizar de alguna manera que los estudiantes sí van a tener esas oportunidades de hacer. ¿Listo? Entonces, ahí queda la pregunta nuevamente abierta. Eh, y lo otro, pues ya para cerrar, me regreso a otro comentario también. ¿Cómo, cómo piensan, y esto es para la próxima semana, cómo piensan que va a ser la mejor manera de capturar la información de las cosas que van a hacer los estudiantes? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a comenzar a hacer desde la próxima semana? Desde el próximo fin de semana, vamos a pensar en tareas de aprendizaje. Esas tareas de aprendizaje, pues son tareas, situaciones, problema que van a llevar al estudiante a hacer cosas para que identifique las relaciones entre los conocimientos previos que tiene sobre el tema y los conceptos que ustedes quieren que aprendan del tema.
Esas tareas de aprendizaje pues van a ser diferentes a estas tareas porque estas tareas prototípicas son de evaluación. Entonces hay una diferencia importante entre ese tipo de tareas, pero hay que comenzar a pensar qué es lo que yo quiero que el estudiante aprenda del tema. En principio es esto, lo que ustedes caracterizaron hasta hoy, que sepan usar las tablas, lo simbólico, que lo de GeoGebra, que identifiquen el dominio, el codominio, etcétera. Pero hay que pensar ahora es cómo vamos a ayudarles a que aprendan ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Tienen algún comentario hasta acá? Si no, pero no tenía como una pregunta. Hasta el momento tenemos estas estas tareas prototípicas y estos objetivos. Es una pregunta respecto a la experiencia que han tenido en MAT. ¿Ha llegado el punto en que inclusive avanzado el módulo siguiente, el módulo 4, se llegará a pensar en pues como en capacidades o en objetivos nuevos? O ya, o sea, no se asuste, no se asuste, no se asuste sino que sino que es que me sonó mucho la parte que usted dice, profe, respecto a uno también cómo puede potencializar la propuesta. Aquí viene la pregunta, o sea, se ha llegado ese punto en donde incluso en el módulo siguiente se han hecho ese tipo de cambios estructurales, sino que bueno, y aquí para que Tania y Paula no se asusten, sino que es que yo lo pienso desde el punto en cómo más podemos potencializar eso, que no quede simplemente como una estrategia que se implementó, que puede implementarse en cualquier contexto. Yo ni siquiera lo pienso, no, porque para mí siempre fue- Ah, sí. Pero bueno, no, yo lo hablo No, 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 es que ha sucedido. es que mi cara fue porque para mí siempre fue claro en nuestra conversación que nosotros dimos sentido a GeoGebra, pues primero por el uso común que ya tenían los estudiantes. Segundo, cuando revisamos los sistemas de representación, creímos que el manipulativo era importante para el contexto de implementación. Entonces, ¿cómo le dimos sentido a esa representación? A través de GeoGebra, porque los estudiantes ya lo utilizaban y ya lo conocen. Entonces, por eso, raro, o sea, para mí es importante en este momento GeoGebra y lo tengo claro de esa manera. Por eso mi cara llega. Vale. Para, para responder la pregunta, sí, en el módulo 4 se van a poder hacer ajustes, ¿vale? Pero así como sucedió en este módulo, lo que se espera es que en el módulo 4 esos ajustes surjan con motivo de lo que están haciendo. Me explico. Cuando digo están haciendo, estoy hablando de actividades específicas. Entonces, con motivo, lo voy a poner de otra manera. Con motivo de lo que van a hacer en la actividad 4.1, es posible que digan, hay nuevas capacidades. ¿Cuál es el argumento? Hay procedimientos que, aunque los habíamos hecho en las tareas prototípicas, al momento de pensar en las tareas de aprendizaje, vemos que deben ser más desarrollados, más específicos. Entonces necesitamos hablar de esto y la única manera es mostrar nuevas capacidades. Que pueden surgir nuevas secuencias de capacidades también, pero con argumento. ¿Por qué? Porque aquí es necesario por tal razón. O puede pasar lo contrario. Habíamos pensado en la secuencia de capacidades 17, pero con motivo de hacer el ejercicio con las tareas de aprendizaje, identificamos que esta está contenida en la 25. Entonces sale la secuencia de capacidades 17 y ya está. Entonces, no se preocupen, esto es un proceso, ¿vale? Es una previsión, es una planificación. En la medida en que tengamos más claro hacia dónde vamos, podemos cambiar la estrategia de cómo llegamos. ¿De acuerdo? Porque podemos ver simplemente, pues es más fácil por acá, pues hagámoslo por acá. ¿Por qué no vamos a complicar? Pues podemos hacerlo de esta manera. Lo estábamos viendo, estábamos malinterpretando o estábamos siendo muy ambiciosos o al contrario, esto estaba muy sencillo para los estudiantes, aquí le cambiamos la complejidad. O sea, vamos a tener una segunda mitad de semestre en la que van a poder hacer ese tipo de trabajo.
que si hay que modificar un objetivo, que si hay que agregar un objetivo, pues todo esto va a ser como producto del trabajo, ¿vale? No es algo de, ¿y qué pasa si? No, sino es algo producto del análisis. Es ajuste, todo esto va a ser ajuste. ¿Qué es lo que sí esperamos que suceda? Que en la actividad 4.4 ustedes puedan estar tranquilos de decir, esta es la propuesta que tenemos. Y con esa estrategia nos vamos. ¿Por qué? Porque en el módulo 5 no se van a devolver a las tareas de aprendizaje, no se van a devolver a los grafos de la manera como lo vamos a hacer en el módulo 4. El módulo 5 ya van a pensar en otros procesos, otros procedimientos, otros instrumentos para recoger información de los estudiantes. Entonces no van a tener mucho tiempo para dedicarse a devolverse y a arreglar cosas, ¿sí? Pero toda esta información, así como el módulo 2 le sirvió para hablar de sistemas de representación, procedimientos y demás, toda esa información del módulo 3 pues nos va a servir para el módulo 4. Y toda la información del módulo 4 para el módulo 5. Y toda la del 5 para la del 6. Entonces, esto es un proceso y con motivo de los análisis, pues vamos a poder modificarlos. ¿Listo? Bueno, hacemos una pausa si quieren entonces para que vayan, se tomen un café y nos vemos a la... Y la idea de esta parte que va a ser corta es mostrarles un poco, pues, avances para el inicio del módulo de la próxima semana. Entonces les recuerdo, dentro de 8 días tenemos la sesión de inicio del módulo, ¿vale? Entonces la idea es que para dentro de 8 días no tienen actividad, o sea, no tienen borrador que presentar, no tienen documento por presentar, lo único que tienen por presentar es el texto de las reflexiones individuales y hacer su calificación por pares, pero no tienen trabajo durante la semana. Lectura del documento de los apuntes, sí. Y ese documento de los apuntes ya está disponible en Bloque Neón, que es lo que les quiero mostrar. Lo único es que este documento de presentación del módulo no corresponde a lo específico para ustedes, pero está el programa, están los apuntes y están ya los archivos de las actividades. Entonces voy a abrir aquí un archivo de actividad simplemente para que... Sí, pero ya está activo. O sea, ya está... Ah, perdón, lo hago visible ya. Hacía falta eso. Disculpe, ¿su merced pudo revisar la carpeta que le compartí? Sí, sí, yo descargué. Yo hablé con Andrés. Pues como ustedes son el único grupo, no es necesario, digamos, verificar accesos adicionales, perdón, pues porque yo tengo acceso a la carpeta. Entonces no hay ningún problema. Ya quedó activo, visible para ustedes, entonces si están en bloque neón pero no lo pueden ver, actualicen la página y ya les aparece. Entonces les decía, aquí está el programa del módulo, está el documento de los apuntes del módulo. Em, Este documento de apuntes, entonces, como les dije hace un rato, no tiene una estructura de secciones por actividades específicas, literales o textuales, pero la información sí está organizada de tal manera que ustedes puedan ir en actividades leyendo apartados del documento de los apuntes, ¿sí? Entonces, ojalá le pudieran echar una leída muy rápida de todo el documento como para tener una idea, ¿vale? Entonces, por lo menos que se vayan por los encabezados, por los títulos y lean el primer párrafo de ese título, se pasen al siguiente, lean el primer párrafo de ese para que se empapen un poquito de lo que vamos a hablar en este módulo, ¿de acuerdo? Y ya para la próxima actividad, entonces, vamos a comenzar con estas ideas de tarea matemática escolar, de elementos de las tareas, entonces ahí sí se tienen que centrar en la semana a leer eso que vamos a trabajar. Entonces, eso está en la primera parte del documento, lo que significa una tarea, cómo vamos a abordar el tema de limitaciones también en este módulo, cómo vamos a abordar esto que es muy importante y que se va a convertir en un nuevo archivo para el documento, para la carpeta de documentos complementarios, y es fichas de las tareas. Entonces, esto es clave que para la próxima semana lo tengan leído y que tengan listas todas las preguntas que les surjan, ¿de acuerdo? Entonces, la próxima semana nos vamos a dedicar
a solucionar dudas con respecto a estas cuestiones. Entonces, esto está en la primera parte. Tarea matemática escolar, como les dije, también que esto lo tengan súper claro. Dudas que tengan que las traigan dentro de 8 días. O si pueden registrarlas en el documento de dudas, pues perfecto. Con eso me dan tiempo de preparar algo de material, si es el caso, para responderles acá. Grafo de secuencias de capacidades del objetivo. Ustedes ya hicieron grafo. Aquí hay ejemplos. Léanse bien los ejemplos, miren la estructura de la descripción. Em, Hay una cuestión muy importante en este módulo que va a ser el contexto de las tareas, ¿de acuerdo? Entonces, también para que lo tengan claro, hay ejemplos de tareas, ejemplos de por qué pensamos en esas tareas, hay contraejemplos de las tareas que esperamos que ustedes hagan. Entonces, les describimos qué tarea esperamos que hagan y les decimos cuáles no esperamos que hagan. Entonces, eso también es importante que lo vean. Hay un ejemplo de una tarea de PISA. Esto es muy interesante. Si la pueden solucionar o intentar solucionarla, se van a enfrentar a una situación poco convencional cuando pensamos en tareas de matemáticas. Entonces, si tienen tiempo de echarle una mirada también para responderla, está perfecto. Lo de los contextos ya se los conté, lo de los elementos de la tarea ya se los conté. Aquí está la descripción de cada elemento. Esto es lo que vamos a ver dentro de 8 días con un ejercicio práctico. Y bueno, preguntas adicionales y por aquí está esto. Materiales y recursos. Ustedes ya tienen identificado un recurso que es GeoGebra, ¿sí? Pero la idea de este análisis es que puedan pensar si vale la pena o no otros recursos, si existen materiales, y aquí hay un procedimiento que les va a ayudar a tomar decisiones sobre esos recursos o esos materiales. Es decir, si vale o no la pena incluirlos. Pero este procedimiento, la idea es que ayude a los profesores a que tengan la tranquilidad de elegir si incluyen o no un material. Que no sea porque es que me contaron que esto es buenísimo o porque vi en un video que esto funciona. No, la idea es que ustedes puedan hacer esta revisión y puedan tomar su propia decisión. ¿Sí? ¿Conviene? No conviene. ¿De acuerdo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Micrófono, por favor. ¿Hay alguna cantidad de... ¿Tienes el micrófono activo? Por favor. Ya, ya. Eh, ¿Debe hacerse ese tipo de evaluación de materiales? O sea, sí debe existir que lo hagamos. ¿Y de cuántos recursos mínimos? ¿O no es necesario la cantidad, nada? Ok. Ok, es decir, que aquí es donde se conecta con la pregunta que yo realizaba, es aquí donde nosotros decidimos si es necesario incluir o adaptar esos caminos de aprendizaje. Sí, justamente. Entonces, esto es para que ustedes hagan esta revisión. No hay un mínimo de materiales o recursos, em, aunque no es, digamos, obligatorio que incluyan materiales y recursos específicos para su tema. Sí los invitamos a que piensen si hay materiales y recursos que puedan usar y sobre todo que sean útiles. No es usar un recurso o un material por lo que les decía hace un momento, porque es que me contaron que es novedoso, porque esto es lo último que ha salido. No, es porque realmente tenga sentido para los estudiantes, ¿sí? Entonces, GeoGebra, cuando hagan el barrido de estas preguntas y hagan este análisis, pues yo les hice una pregunta hace mucho rato y fue si los estudiantes ya sabían usarlo y que si usarlo les iba a implicar más tiempo a ustedes de preparación. Estas preguntas, cuando las respondan, pues seguramente van a ponerle chulito a Pedro y van a decir, no hay ningún problema, lo podemos usar, ¿vale? Pero Perdón, ahí va a depender mucho de este análisis. Ah, aquí va a depender mucho de este análisis del contexto. Es decir, o sea, me imagino que parte de los criterios es la pertinencia en el contexto. No solamente la pertinencia dentro del problema, sino también para el contexto en el que se realiza. sí, así es. Les adelanto un par de preguntas y están relacionadas como, por ejemplo, ¿tienen que dedicarle tiempo para que los estudiantes aprendan a usarlo? ¿Ustedes como profesores lo saben usar o tendrán que dedicarle tiempo para aprender a usarlo? ¿Sí? ¿Por qué? Por una situación pues muy fácil de explicar. Si yo llego con un material nuevo a un salón de clase,
Pues tengo que asegurarme de que mis estudiantes aprendan a usarlo. ¿Cuánto tiempo me puede tomar eso? Pues depende de la complejidad del material. Puede ser que necesite una clase completa solamente para que los estudiantes medio entiendan cómo usarlo y después intentar incorporar ese material con una actividad. Entonces eso hace que el tiempo obviamente sea mucho mayor en términos de la implementación de la unidad didáctica. Entonces ese es el tipo de preguntas que hay acá. Si los estudiantes pueden conseguirlo, si es fácil, de fácil adquisición, por ejemplo, es otra pregunta clave. Entonces yo recuerdo que muchas veces a mí me tocaba ir hasta la papelería, sacar dinero de mi bolsillo y sacar fotocopias, porque yo decía, pues el colegio da las fotocopias. Y cuando llegaba, no, que se dañó la fotocopiadora, no, que tiene que pedir autorización con 3 días hábiles, no, que es una cantidad de cosas. Entonces no había hecho este análisis con mucho juicio y pues tenía que al final salir corriendo y pues eso era improvisar. ¿Vale? Entonces, la idea es que ustedes hagan esta planificación y tengan la tranquilidad de saber que van a tener todo bajo control, o por lo menos la tranquilidad de saber que pueden tener todo bajo control. ¿Listo? Bueno, sigo entonces por acá y hay explicaciones, ejemplos de cada uno de los elementos de las tareas, algo nuevo en las tareas de aprendizaje que va a ser interacción. Esto va a estar en las tareas de aprendizaje. ¿Interacción en qué sentido? En los momentos en los que ustedes como profesores se van a comunicar con los estudiantes. ¿Y las prototípicas también pueden tener este tipo de interacción? No, en principio no. Las tareas de evaluación en principio pues suelen ser individuales. Por eso no habíamos hablado de esto en el módulo 3. Sí. Entonces acá ustedes van a poder pensar si sus tareas van a trabajar con estudiantes en grupos, de cuántos, en parejas, en qué momentos, cómo va a arrancar la clase, cuál va a ser el centro, cómo van a presentar las respuestas, cómo van a argumentar los estudiantes sus respuestas, qué tipo de interacción, en qué momento la van a tener. Bueno, esto por acá es más información, pero digamos que esto es en resumen lo que van a necesitar leer de aquí a dentro de 8 días para poder hacer la primera actividad. Y la última parte es este ejemplo de descripción de una tarea. Esto es lo que van a tener que entregar para la primera actividad del módulo, para cada tarea. Entonces, también ojalá le echen una muy buena leída. Arriba de estas hojas está la explicación de cada elemento. Abajo está el ejemplo. En un primer párrafo, aquí hago una aclaración de una vez. O sea, Este es un elemento de la tarea, se llama meta de la tarea. Este párrafo de acá es el texto de la meta de la tarea. Fíjense que es muy concreto, está hablando específicamente de lo que queremos hacer con la tarea. ¿Listo? Diferente, perdón, me paso por acá arriba otra vez, diferente a lo que está por aquí arriba en el apartado en el que presentamos y explicamos qué es la meta de la tarea. Miren, miren, esta descripción estas tiene tareas 3 párrafos. se hacen por objetivos. Claro, sí, cada objetivo va a tener unas tareas asociadas. Sí, Y estas tareas asociadas también es el mismo dos. sí. Entonces, tengan en cuenta que hay diferencia entre la descripción de qué significa el elemento y la descripción del elemento para una tarea específica. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. Una es qué es el elemento y otra, qué significa el elemento en una tarea específica. Entonces, esto ya vamos como en la página 25. La lectura les aseguro que es sencilla. Ustedes van a estar familiarizados con muchas cosas de acá, aunque no con los términos, y con muchas ideas, estoy seguro. Entonces, tómense el tiempo, por favor, de leer esta primera parte. Aquí está lo del análisis de recursos y aquí la última parte, ejemplo de una tarea. Este ejemplo de una tarea es el ejemplo completo de cómo ustedes van a terminar teniendo sus tareas de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las capacidades que tuvimos en cuenta para estos objetivos? ¿Cuáles fueron los errores que concretamos para esas capacidades, para estos objetivos? Ah, esa es la de errores asociados. Sí. ¿Y cuál
cuál fue el grafo que definimos para la tarea, con la explicación, cuáles fueron los caminos que encontramos, cuál es el análisis que hicimos de esto. O sea, aquí está el ejemplo desarrollado de lo que esperamos que ustedes hagan con sus tareas de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, como es un ejemplo de una tarea, pues no van a encontrar tampoco toda la descripción que ustedes van a tener que hacer, sino esto es una referencia de lo que van a tener que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente aquí van a surgir preguntas como, bueno, pero ¿por qué no está explicado esta parte del grafo? Pues en algún lugar les diremos, no vamos a entrar en detalle con todo lo del grafo, pero lo que les presentamos es lo que necesitan para entender el procedimiento. ¿Listo? Y es una tarea muy sencilla y seguramente cuando comiencen a leerla, pues van a identificar las cuestiones clave de esto. O sea que sí sería más o menos como hasta la página, si quieren con el resumen, como hasta la página 30, 31 incluida. Pero lo que les digo, es una lectura fácil, no les va a llevar mucho tiempo, no hay términos técnicos que tengan que pensar mucho para poder entenderlos, ¿vale? Y pues va a ser el material que necesitan para la próxima actividad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? Como les había dicho en este inicio de módulo, la idea es, dentro de 8 días, no vamos a hacer un trabajo de todo el módulo, sino respondo las preguntas que ustedes tengan sobre esta lectura de estas 30 paginitas, todas las dudas que tengan, cuestiones que no queden claras. Carlos, no entiendo esto. Aquí esta relación no la entendí. ¿Esto qué significa? ¿Tenemos que hacer esto? ¿No tenemos que hacer? Cuando resolvamos todas sus dudas, entonces vamos a hacer, digamos, el ejercicio de avanzar con la primera actividad del módulo. Y nos vamos a centrar en eso. Entonces, ¿qué tienen de tarea además de la lectura de los apuntes? Van a pensar, esto lo pueden hacer en grupo o lo puede hacer cada uno de manera individual. Tomen un objetivo de los dos que tienen. Yo les sugiero que sea el primero. ¿Por qué? Porque el primero les va a ayudar a pensar en tareas iniciales. El segundo objetivo, pues depende de lo que hagan con el primero. Entonces, pues es mejor tomar el primer objetivo. Entonces, repito, lo pueden hacer en grupo, lo pueden hacer de manera individual, toman ese objetivo y cada uno piense en una tarea de aprendizaje. Obviamente, deben leer primero el documento de los apuntes para tener claro qué significa esto de tarea de aprendizaje. Entonces, cada uno va a traer para dentro de 8 días una tarea con esas características de tarea de aprendizaje. Y la idea es que respondan por qué esa tarea que seleccionaron es una buena tarea para abordar el objetivo 1. ¿Por ¿Sí? qué es una buena tarea? Porque esa tarea es una buena tarea para abordar el objetivo 1. Es tarea de aprendizaje. Y a esa tarea piensen en cuáles van a ser los elementos. ¿Cuáles son? Son 7 elementos que forman parte de la ficha de la tarea. Ya les muestro cuáles son los elementos. ¿Cuáles son Los elementos de esa tarea. ¿Listo? Entonces, en la próxima sesión, repito, abordamos esto, soluciono las dudas que ustedes tengan y trabajamos un poquito en las tareas de aprendizaje. Podemos desarrollarlas, las podemos pensar, podemos ver si realmente es de aprendizaje, si no, entonces ya tendrían, si cada uno trae una, pues ya tendrían 3 y eso les abonaría un montón para el trabajo que tienen que hacer. Y ya podrían tomar decisiones. Trabajemos las 3, estamos apuntando a lo mismo, a cosas diferentes, cómo modificamos una, que le hacemos a la otra y pueden avanzar con eso. ¿Listo? Y la ficha de la tarea, pues es este documento en donde están los 7 elementos. ¿Cuáles son estos 7 elementos? Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a trabajar la próxima sesión, pero la idea es versión inicial de las tareas de aprendizaje, porque esa tarea sí contribuye al objetivo y fichas de las tareas. Y esta es la cuestión clave. La ficha de las tareas, como les digo, es un documento que va a tener estos 7 apartados y cada apartado va a tener su descripción. Entonces, requisitos para cada tarea. ¿Qué es requisito de una tarea? Entonces, ¿qué se entiende por requisito de algo? lo que el estudiante Condiciones, lo que se necesita, ¿sí? Para poder arrancar con algo. Es un requisito. Cuando cumpla eso, ya puedo pasar al siguiente paso. ¿Cuál es la meta de la tarea? Entonces, hay ejemplos en el documento de los apuntes.
La meta de la tarea incluye lo que yo quiero lograr en términos cognitivos de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que quiero que un estudiante aprenda específicamente con esta tarea? Y como es en términos de aprendizaje, ¿qué dificultades o errores quiero que el estudiante supere con motivo de hacer esta tarea? Formulación, pues es la tarea completa. Ya saben, tuvieron como tres actividades con tareas sin requerimientos, ya saben que debe tener un requerimiento, ya saben que es uno solo, o sea, ya conocen las características de la tarea. La formulación de la tarea es la tarea. Materiales y recursos. Necesita materiales y recursos. ¿Qué son materiales? ¿Qué son recursos? ¿Cuáles serían? ¿Por qué? Pues eso va en ese apartado. Agrupamiento, ¿cómo van a manejar esa tarea? ¿Cómo la van a hacer? ¿Va a ser individual, en parejas, en grupo? Temporalidad, perdón, interacción. ¿En qué momentos esperan ustedes que los estudiantes interactúen, el profesor con los estudiantes, entre los estudiantes? Y la temporalidad es una descripción que diga en qué momentos o cuáles son los hitos del desarrollo de la tarea. ¿Cómo va a iniciar? ¿Cuál va a ser como la parte central? ¿Y cómo va a ser la parte final? Y en términos de tiempos al final, no para esta actividad, pero más adelante, sí van a tener que pensar cuánto tiempo le van a dedicar a cada tarea y cuántas sesiones de clase. Y eso pues, tendrá información de la institución. Pues en tu colegio, ¿cuánto dura una hora de clase de matemáticas? 50 minutos. 50. ¿Tienes bloques? Por lo general son 2 bloques y una hora por allá de partido. Entonces, eso es clave. Y eso forma parte de las características de la institución. Entonces, pueden tener, por ejemplo, dos tareas que se puedan hacer en un bloque. O puede ser una tarea que va a ser muy compleja y es mejor hacerla en un solo bloque, porque saben que va a ser complicado y que posiblemente no vaya a alcanzar el tiempo. Pero eso lo van a saber en la medida en que vayan viendo las tareas. Tengo una pregunta muy sustancial. De manera natural, estas tareas de aprendizaje van a ser con un nivel de dificultad, con un nivel de dificultad igual o mayor a las tareas prototípicas. O sea, realmente. Respondamos entre todos. Yo- Es que ustedes. nosotros queremos el estudiante represente y el estudiante tiene varios caminos, como ya los evidenciamos. Entonces puede ser que, aunque nosotros queramos que el estudiante utilice la tabla, no tengo clara que la tabla debe organizarse en dos filas o dos columnas. Entonces, ese tipo de cosas que lleva al estudiante a entender como esas tareas, no tareas específicas, sino metas específicas de la tarea prototípica. Para reiterar lo que han dicho tus compañeros, pues la tarea prototípica, lo voy a decir en otras palabras, pero la tarea prototípica recuerden que es el ideal de lo que el estudiante debe ser capaz de hacer después de estudiar el tema. Entonces, una tarea de aprendizaje no podría ser como una tarea prototípica, porque si la tarea prototípica tienes propósito de verificar el aprendizaje del estudiante, pues la tarea de aprendizaje lo que va a hacer es no verificar el aprendizaje, porque pues si ya sabe para qué le vamos a enseñar algo, sino es preparar al estudiante para que aprenda eso y sea capaz de hacer esa tarea prototípica después de estudiar el tema. No va a abordar todo lo que aborda la tarea prototípica, una tarea de aprendizaje, sino va a abordar secciones. Entonces, por ejemplo, solamente me voy a enfocar en la tabla. No se trata de decirle al estudiante, haz una tabla. Pues no, sino se trata de poner una situación que sea un problema que lleve al estudiante a que use el conocimiento previo que tiene. Fíjense que aquí es importante el listado de conocimientos previos. Y a partir de ese conocimiento previo que tiene, mover un poquito al estudiante a que haga esa representación de la tabla. Pero pues para eso la tarea es muy importante.
Cuando vean los ejemplos de las tareas en el documento de los apuntes, se van a dar cuenta de cómo una tarea, o sea, sí o sí, hace que el estudiante se movilice de una manera. Y otra tarea hace que se movilice de otra, sin decirle qué es lo que tiene que hacer, sino el contexto de la tarea, la situación misma de la tarea, lleva al estudiante a que vea eso como una alternativa, pero conociendo los conocimientos previos, ¿sí? Sí. Entonces, ese es el reto. Yo tengo una Dale. pregunta, profe. Ya, ¿cierto? Tengo clarísimo que la tarea prototípica está aquí al final. Esta tarea de aprendizaje iría aquí en el inicio, cuando nosotros vamos a interactuar con el estudiante. Es lo que comenzamos a darle para que él construya estas capacidades y luego las emplee en la tarea prototípica. ¿Hay otro tipo de tarea entre la tarea de aprendizaje y tarea prototípica? ¿O, o ya? Vale, más que otro tipo de tarea es el trabajo del profesor. Entonces, con tarea lo que queremos es una situación que ayude al estudiante a movilizar el conocimiento que tiene, a pasar de un conocimiento de un tipo a un conocimiento de otro tipo, a pasar de unos conocimientos previos a tener nuevos conocimientos y que esos nuevos conocimientos más adelante se conviertan en conocimientos previos de otros nuevos conocimientos. ¿Sí? Esas son las tareas. Para concretar la respuesta a tu pregunta, el profesor debe hacer otras actividades, pero actividades no tareas, sino qué es lo que entra en juego. Explicaciones, aclaraciones, presentación de ejemplos, ¿sí? Pero eso no está considerado entre la unidad didáctica. ¿Por qué? Eh, Exactamente. Ahí es cuando entra el profesor a preparar. Si necesita dar una explicación, pues no va a ponerle una tarea de aprendizaje para que el estudiante entienda una explicación de algo que puede ser muy procedimental. Pues eso se hace con una explicación, eso es trabajo del profesor. Más adelante, en el documento que ustedes van a generar, al final de todo este proceso de su maestría, va a quedar explícito qué es lo que el profesor le presenta al estudiante como introducción al tema, como, por ejemplo, van a trabajar un bloque de matemáticas. En la primera parte van a hacer una cosa. A mitad el profesor va a hacer una explicación, va a concretar lo que hicieron al principio. Los estudiantes van a hacer otra tarea en la segunda parte. Al final de la clase el profesor va a volver a intervenir y va a volver a dar una explicación o a hacer algunas aclaraciones. O sea, eso sucede. Entonces no esperamos que el conocimiento de los estudiantes sea espontáneo y que todo va a funcionar con las tareas. Hay momentos en los que hay que explicar, hay momentos en los que hay que hacer correcciones. ¿Listo? Pero eso es trabajo del profesor. ¿Listo? Vale. Bueno, ya les había contado lo de la temporalidad. Entonces, eso es el centro de la primera actividad, actividad 4.1. Y va a ser el centro de lo que vamos a trabajar en la próxima sesión de inicio de módulo. ¿De acuerdo? Entonces, repito, tareas para dentro de 8 días. Uno, leerse el documento de los apuntes al menos hasta la página 30. No es un documento difícil, o sea, la lectura no es difícil. Tiene muchas cuestiones, pero estoy seguro que ustedes están familiarizados con esas cuestiones, aunque los términos sean diferentes. Pero es una lectura entretenida, es una lectura, digamos, fácil. Segundo, tareas. Objetivo uno, ojalá, si quieren, cada uno trae una tarea. ¿Listo? Presentar o tener en cuenta argumentos de por qué esa tarea va bien para el módulo, para el objetivo uno, perdón. Y tercero, piensen en descripciones para cada uno de los elementos. No van a poder hacer unas buenas descripciones si no se han leído el documento de los apuntes. ¿Listo? Entonces les pido que no supongan cosas, sino que usen la información del documento de los apuntes como información de referencia para hacer las cosas. ¿De acuerdo? Todas las preguntas que tengan, por favor, documento de dudas, las pueden escribir a partir del miércoles, jueves, y yo la resuelvo aquí en la sesión. O sea, no voy a escribir las respuestas para el viernes, sino que me traigo esas preguntas y comienzo a abordar las respuestas aquí como parte de la sesión del sábado. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta ahora?
Profe, dos cositas para que nos actualicen el cronograma del módulo 4 que todavía está con la fecha de 2023. Eso es lo primero, el cronograma. Lo segundo, para nosotros, a pesar de que nuestros estudiantes van a descansar esa semana de octubre, nosotros seguiremos común y corriente, ¿cierto? O sea, esa semana, pues, sí, De octubre. sino que con la otra fue con que con Semana Santa que se... O sea, porque la próxima sábado sí tenemos clase y el sábado de vacaciones tendríamos remoto por la cita del sábado. Sí, sí, me voy a entender. O sea, este próximo sábado ya es clase. 4 de octubre. Ah, sí, ah, bueno, De vacaciones. O 5 de octubre. no sé, exacto, no sería Ay, clase, no hay clase. pero sí, era como... Perdóname, Stephanie, si tienes razón, bloqueé mi micrófono. Voy a repetir lo que dije muy rápidamente. Esta semana, que es semana de inicio de módulo, el grupo no debe reunirse obligatoriamente porque no hay un documento que deban presentar como grupo. Entonces, les estaba diciendo que pueden aprovechar porque como es un trabajo individual, pues pueden hacer la lectura del documento que tienen que hacer y pueden preparar las cosas que tienen que preparar en momentos pues que cada uno de ellos escoja. Y en ese sentido, pues la semana va a ser tan complicada como quiera cada uno de ustedes que sea, ¿sí? Y puede ser tan light como cada uno de ustedes quiere que sea o pueda eh, configurarla. Entonces, ya dentro de 8 días que nos vemos, ya comienza el trabajo en grupo. La siguiente semana sí tendrían que reunirse a preparar el documento borrador, ¿vale? Entonces, esta va a ser su semana de receso aquí en la universidad, digamos, entre comillas. ¿Listo? Vale, eso era todo. ¿Listo? Entonces, terminamos acá.